Y te voy a dar una respuesta fácil a esta pregunta. ¿Qué es un blog personal? Pregunta que por supuesto voy a incluir en el diccionario bloguero que tienes en creandoblog.com. Como paso previo, contarte cuando definía qué es un blog, decía que era un tipo de página web que se usaba como una potente herramienta de comunicación. Y te contaba que todos los blogs son una web, pero no todas las webs son un blog ni tienen por qué necesariamente incluir uno, aunque yo te lo recomendaré siempre. Y cuando te definía entonces qué era un blog, destaqué que había 5 tipos de blogs. Realmente te diría que hay casi tantos tipos de blogs como la clasificación que tú te quieres hacer. Pero la que yo hice entonces, y es a la que voy a dar respuesta con este vídeo, es a que existen los tipos de blogs personales, los tipos de blogs profesionales, los tipos de blogs corporativos, los tipos de blogs nicho y tipos de blogs educativos. Es una forma de clasificarlo y ni ahí caben todos, ni todos caben ahí. Así que nos metemos a ver en concreto qué es un blog personal y por consecuencia lo que no es. Empiezo por definir qué es un blog personal porque quizás sea el más sencillo y también el más multitudinario, del que más volumen hay. Y es el precursor de todo el mundo blogging que vino detrás, ya que el primer blog realmente fue un blog personal. Porque, y empezamos a profundizar la definición, un blog personal es un tipo de blog en el que el autor o la autora trata de contar al mundo sus experiencias, sus conocimientos, sus opiniones, sus vídeos, sus fotos, sus cursos, lo que quiera compartir. Hijo de la... Uy, perdón, se está grabando. Vaya la que me está dando la espuma, pero vamos a grabar esto que si no, de momento sigue ahí. Entrando en lo que es un blog personal, te lo definiría como que es aquel en el que el autor o autora cuentan sus experiencias, sus conocimientos, sus habilidades, sus opiniones, sus fotos, cualquier cosa que sea como el día a día o el propio ser de esa persona y que lo quiere comunicar al mundo. Porque el objetivo de los blogs personales es conseguir plasmar en un artículo nuestras ideas para llegar a otras personas afines a ellas, o bien para tratar de convencer o hacer llegar el mensaje a personas que no conocen ese tema. Lo que viene a ser dar difusión pública de aquello que nosotros queremos divulgar. En estos blogs solemos aportar nuestro punto de vista más personal sobre uno o varios temas y animando también a la participación de los lectores en la parte de los comentarios. Y ya que estamos con lo de los comentarios, deja también un comentario aquí en este vídeo y ya de camino busca ese botón que pone suscribir y le da, ¿vale? Muchísimas gracias. Seguimos. En muchas ocasiones, a diferencia de lo que suele ser habitual en el mundo de los blogs, porque tratamos de centrarnos en un tema, en estos blogs más personales es más común que a veces se dé blogs de distintos temas. Porque si una persona sabe de naturaleza, sabe de barcos y le encanta la bicicleta, pues a lo mejor habla de esas 3 cosas en su blog personal. Por ejemplo, yo en mi blog personal te podría decir que sí tiene un tronco común, pero tengo 3 categorías organizadas porque trato 3 temas que sí son claramente diferentes, aunque están entrelazados. Y una cosa que es muy importante, por lo menos a la hora de mi criterio personal de clasificar los blogs. En lo que son los blogs personales, no meto ningún blog que tenga la más mínima remota intención comercial o de ganar dinero. Porque cuando tu blog pasa a tener el objetivo de ganar dinero con él, para mí te estás profesionalizando el propio blog. Y ya estaríamos hablando de un blog profesional, que eso va para otro vídeo que te dejaré por aquí. Así que para mí los blogs personales son siempre blogs que no tienen un fin lucrativo, sino simplemente un fin o informativo o simplemente de la propia satisfacción de la persona de querer tener en una web esos contenidos que quiere escribir, redactar y publicar. Además de separar de los blogs personales a aquellos que están orientados a ganar pasta, también me gusta excluir a aquellos que pueden ser personales, pero están muy orientados, tienen un objetivo muy claro de crear una marca personal. Porque si yo tengo intención con mi blog de crear una marca personal, en la inmensa mayoría de los casos siempre va a haber una intención presente o futura de querer intentar ganar dinero o monetizar de alguna manera esa marca personal que me estoy creando con mi blog. Por eso ahí casi que haría una subcategoría de blogs de marca personal, que estaría a medio camino en muchos casos entre el blog personal y el blog profesional. Todo eso lo iremos viendo, sí, en otros vídeos.
Lo cual no quita, y esto sí lo mantengo en mi propia definición de lo que es un blog personal, que yo con mi blog personal sí puedo buscar alguna pequeña estrategia de monetización para intentar tener unos ingresos que me cubran los costes del hosting, del dominio, y a lo mejor me dé para tomarme un cafelito mientras estoy redactando el próximo artículo. No me refiero a que porque ganes €1 con tu blog personal ya deje de serlo y pasa a ser un blog profesional. Me refiero a cuando el objetivo del blog es ganar dinero. Espero haberme explicado. Vamos a seguir un poquito más. Y por intentar ir rápido, te enumero directamente 6 características que para mí definen lo que es un blog personal, aunque algunas son coincidentes con otros tipos de blog. Y son las siguientes. 1. Como todo blog, si lo quieres hacer bien, requiere que le dediques tiempo y seas perseverante para publicar de forma periódica y con asiduidad. 2. La redacción de los textos suele ser muy personal del bloguero o bloguera de turno y normalmente tienen una redacción, un carácter un poco más informal. 3. Con estos contenidos buscamos el contacto, la interacción y la comunicación con el resto de usuarios. 4. Los posts suelen ser variados y tener mucho que ver a nivel personal con el autor que los escribe. Muchas veces están dominados por los hobbies, por la profesión, por temas que dominan o incluso por algún tipo de experiencia vital que tengan y quieran contar. En esto de experiencia vital entran deportistas que cuentan su vida, su forma de entrenar, gente que tiene a lo mejor alguna enfermedad concreta y cuenta también su experiencia, etc. 5. Como todo blog, hay que publicar periódicamente, eso que tanto nos cuesta muchísimas veces. Y 6. En este tipo de blogs personales solemos encontrar un único autor que es el que redacta todos los contenidos, salvo que alguna vez de manera puntual tenga algún artículo de invitado. Pero lo normal es que sea un único autor el que escriba todos los contenidos en un blog personal. Y ya está casi todo dicho, ¿no?